bienvenidas a la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Nosotros somos el Museo del Pulque y las Pulquerías. En esta ocasión me toca presentarles al licenciado Luis Salgado. Él es coordinador cultural del Museo del Pulque y las Pulquerías, licenciado en Creación Literaria y Arte y Patrimonio por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, licenciado y pedagogo en Artes Teatrales por la Escuela Nacional de Artes Teatrales, coordinador del MUPIT, comisario de la Asociación Mexicana del Pulque y las Pulquerías, director del colectivo literario Sembrando Letras, integrante del programa Cuenca, formación continua de la Dirección de Vinculación de Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura Federal. Ha impartido seminarios y diplomados de capacitación para talleristas y monitores especializados sobre cultura comunitaria y programación cultural participativa. Ha publicado sus cuentos en revistas digitales e impresas. Desde el 2016 realiza estudios etnográficos, culturales, políticos y sociales en torno al maguey, el pulque y las pulquerías. Con ustedes, Luis Salgado. Muchas gracias por la presentación. Alejandro Rodríguez, parte del equipo del Museo del Pulque y las Pulquerías, en el área de fotografía, hace estupendos trabajos para las redes del museo. Les voy a dejar acá, no, está muy endeble, el libro de Giorgio Samorini. Les agradezco la visita a su recinto y casa, el Museo del Pulque y las Pulquerías. Gracias por acompañarnos a esta visita guiada y a esa degustación. Un poco también ya pudieron un poco tener un pequeño acercamiento o bosquejo en esta guía que mis compañeras también les pudieron brindar. A nombre de la Asociación Mexicana del Pulque y las Pulquerías y del mismo museo, agradecemos a todos y cada uno de los y las organizadores y organizadoras de esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia por tener de primera mano la apertura al tema del pulque, por permitirnos presentar esta publicación, que es la primera publicación del museo como una línea editorial y como un objeto social dentro de los mismos objetivos de la asociación. Gracias. Y también por permitirnos la oportunidad de traer acá el stand del Museo del Pulque, donde no solamente encontrarán el libro de Samorini o el libro de Pulque de la Embriaguez Sagrada, sino también encontrarán otras publicaciones que versan sobre los temas del maguey, la industria magueyera, la industria pulquera, y también investigaciones, tradiciones, usos y costumbres del pulque y de las pulquerías. También encontrarán podrán ser partícipes de la siembra de un maguey desde la semilla hasta verla crecer de manera de plántulas y bueno, pues ya después todo el proceso. Podrán adquirir también un maguey de la especie salmiana, el cual se los podremos regresar después. ¿Por qué explico esto del maguey? Verán que es un maguey pequeño, de algunos meses, 6-8 meses a lo mucho. Ustedes tendrán que replantarlo en otra pues más grande, en otra maceta más grande. Cuando crezca lo podrán llevar al museo, les regresamos otro pequeñito y ese grande lo llevamos a los ranchos de la asociación, que están en Hidalgo, en Singilucan, y en Tlaxcala, en la parte de Nanacamilpa. Entonces, pues adquirirán un maguey casi de por vida, siempre estarán en este constante fotosíntesis del crecimiento del propio maguey, ¿no? Para que en 8, 12 o 10 años puedan decir, ese pulque es de un maguey que estuvo a mi cuidado algunos meses, ¿no? Es parte de esta comunidad que queremos hacer a partir de la siembra del maguey. También podrán adquirir algunos souvenirs del museo, ¿no? Stickers, separadores de libros, etcétera, ¿no? Esto ayuda bastante a que el museo, que además es un proyecto autogestivo, 100% de los recursos de la asociación, que pues bueno, no tiene inscripción gremial ahora, ni tampoco cuota gremial por la cuestión de la pandemia, se suspendió para que no fuera una carga a los agremiados y ahora vivimos 100% de los productos culturales como este libro, ¿no? Y como todos los productos que les mencioné, obviamente también de las entradas del propio museo, que es un esquema un poco complejo por ser autogestivo, pero bueno, agradezco bastante que tengan la inquietud del libro. El libro está escrito por un italiano
etnobotánico llamado Giorgio Zamorini, especialista en analizar las sustancias o sustancia psicotrópica de hongos alucinógenos y qué provocan o qué cambios provocan en el organismo, ya sea cambios mentales, sentimentales, etcétera, ya sea positivos o negativos, y viene a México justo a hacer un estudio de los hongos en la parte del altiplano, en la parte de los llanos de Apan, y se encuentra con el llamado árbol de las maravillas o el maguey. En ese entonces pausa un poco la investigación de los hongos para dedicar su tiempo 100% a la investigación de la planta, de primera mano la cuestión del producto final de la planta, que es el pulque, después el aguamiel y después el maguey. Primero en un estudio etnobotánico y después ese estudio etnobotánico lo convierte en un estudio histórico, político y social que abarca este libro. Pese a que Zamorini es italiano, no nos habla del libro desde un eurocentrismo, no nos habla en el libro desde arriba hacia abajo, nos lleva de la mano en cada capítulo de este libro, que es un primer gran acercamiento a los temas, investigaciones, usos, tradiciones y costumbres del maguey y el pulque. El libro recorre desde la época prehispánica hasta la colonia, que es un gran trecho de un largo temporal que comprende el libro. Nosotros, cuando hicimos la investigación museográfica, la planeación curatorial de producción y de montaje del museo, nos encontramos que en algún momento de la historia no hay bastante documentación del maguey, ni del pulque, ni de las haciendas pulqueras, ni de las haciendas magueyeras. Y lo poco que hay ya no está muy a la mano, las publicaciones ya se terminaron, es difícil encontrarlas de manera física, hay bastante cuestiones en la red, pero que no está pues completa o muy bien bibliografiada. Entonces, para nosotros es muy importante la promoción y divulgación de estos saberes. Sobre todo, no solo divulgarlos, sino también preservarlos y dejarlos de manera física para las futuras generaciones, para que no se encuentren con esta vicisitud que tenemos en el momento, porque la verdadera cosa es que encontramos fuera de la realidad. Entonces, queremos documentarlo, que además que de manera física, como por ejemplo en este libro, que se nos hace muy práctico y muy ágil. Pero también que nuestros tiempos se ha perdido un poco la lectura del libro físico, que además es un ejercicio que volvemos a revivirlo. Leer de manera digital extirpa esta cuestión humana, humanizada. Entonces, para nosotros es muy importante que se preserve de manera física y que además hagamos, no es nuestra misión hacer bebedores de pulque por hacer bebedores de pulque, consumidores de pulque. Más bien es nuestro deber informar a la gente con cuestiones fidedignas, bibliografiadas, para que sepa que está consumiendo, para que sepa toda la carga histórica, política, social y cultural que tiene la bebida, porque es que nos da pertenencia como mexicanos, porque es que tiene estas raíces, de dónde surge, o por qué es también llamada una bebida ancestral, la bebida de los dioses, y todas estas connotaciones que durante todos estos siglos pues ha tenido el pulque, ¿no? Además, es editado por Ediciones Lunaria, que es una editorial independiente, y llega a nuestras manos porque el museo, dentro de los objetos sociales de la asociación, tenía o tiene el objetivo de la divulgación y promoción literaria de las investigaciones que conciernen al maguey y al pulque. ¿Por qué elegir a Zamorini y por qué elegir a Lunaria? El primer caso, se elige a Zamorini porque hace una investigación bastante fundamentada, que ahorita que hablaremos del contenido ya veremos en qué la bibliografía y todo esto. Se nos hace una lectura muy práctica, muy ágil, que a las nuevas generaciones les va a causar esta magia que tiene la lectura, de seguirlo leyendo, terminarlo, que no sea una lectura pesada, que no sea una lectura engorrosa, que no sean unos tecnicismos ortodoxos que terminen por cooptar el aprendizaje de las nuevas generaciones.
Es, como ya lo dije, un primer gran acercamiento a estos saberes. Después de esto, si ustedes quieren aprender más, Samorini los va a empujar a todas estas bibliografías. Si quieren saber más de la colonia, que es hasta donde llega el libro, pues bueno, habrá lecturas y habrá libros estupendos que podrán consultar, como los libros de la doctora Sonia Corcuera de Mancera, que tiene 2 libros estupendos. El primero es El fraile, el indio y el pulque, que recorre la etapa colonial y todo lo que vivió el pulque. También de la misma autora, el libro de Gula y Templanza, que también introduce un poco ahí el tema del maguey, pero desde la parte gastronómica. Habrá quien quizá tenga inquietudes acerca de saber lo de la industria, toda la historia de la industria magueyera o pulquera, y pues bueno, ya tendrá ahí libros como el del profesor Rancaño, que además también lo tenemos en el stand, para que pueda saber más acerca de eso. Si quieren saber más de la época prehispánica, pues bueno, hay códices como Sagún, que tiene bastante saberes acerca de los comienzos, sobre todo de la ritualidad del pulque. También recorre parte de análisis bacteriológicos acerca de los procesos de fermentación del aguamiel y de las azúcares del propio aguamiel para convertirse en pulque, y por qué es que la vida del mismo pulque tiene una caducidad tan corta, ¿no? Entonces, el que quiera saber más, quizá ahí podrá saber o podrá leer este libro estupendo de biotecnología alimentaria del investigador García Garibay, que le dedica un capítulo completo al análisis bacteriológico del pulque. Como ya lo dije, Samorini recorre todo esto que les acabo de comentar, un gran pequeño esbozo, para que de ahí ustedes pues tengan un largo trecho de la inquietud acerca de las investigaciones. También eso nos gusta, que es un libro que da pie a distintos ejes y distintas vertientes que despiertan en las personas que quieran seguir aprendiendo o desdibujando todos estos saberes del maguey, todo lo que concierne a la elaboración y producción del pulque. Es un libro muy ágil, muy práctico, que además recorre puntos y desmesura puntos muy importantes, que a lo largo de los capítulos que ahora les voy a comentar, los vamos a ir dilucidando. Muchas veces en las presentaciones del libro se habla desde el autor y se elogia al autor y cómo es que su camino ha llegado a fabricar o elaborar este libro. Hoy quisiera también hablarles de un personaje que sin este personaje no existiría, no tendría razón de ser el escritor, no tendría razón de ser escribir más libros si no se han leído los que ya están. Este personaje es el lector. Y la asunción de nosotros como lectores, es decir, ahora que estamos en una feria de libro, esta es la fiesta de los lectores, de nosotros los lectores. No tendría razón de ser una feria, no tendría razón de ser escribir más libros, si no habría lectores. Y esa ya es la parte que les corresponde o nos corresponde a nosotros asumirnos como lectores. Además, lectores de cuestiones físicas. Decía Alberto Mangel, y traigo a Alberto Mangel a la presentación, porque bueno, él es el mejor lector que yo he conocido. ¿Y por qué digo que es el mejor lector? Porque nada más y nada menos, durante la mayor parte de su vida, fue el lector del escritor argentino Jorge Luis Borges. A él le tocó la misión de leerle todos los días a Jorge Luis Borges y, en cierta forma, pues generar un escritor tan vanagloriado y tan productivo de la escritura latinoamericana como Jorge Luis Borges. Entonces él tiene un libro estupendo llamado Historia de la lectura y la escritura, donde lo escribe desde el punto del lector. ¿Por qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Cómo surge la escritura? ¿Por qué surge la escritura? Comenta también que hay poblaciones, países, comunidades que pueden vivir sin escribir, y nosotros a veces también en esta vida cotidiana que tenemos podemos vivir sin escribir, pero no podríamos vivir sin leer. Y eso es algo muy potente que también se está perdiendo. Por ejemplo, en un mensaje de texto, ya a veces también eliminamos la parte escrita y ya es mejor hacerlo de manera en voz, ¿no? Y también ya no leemos un mensaje, ya lo escuchamos.
Entonces también es parte de esta responsabilidad como lectores seguir preservando las usanzas de la lectura de manera física, porque además también Alberto Mangel nos comenta que un libro al menos tiene 3 historias. ¿Y cuáles son esas 3 historias? La primera historia es cómo ustedes como lectores llegaron a tener esta inquietud de adquirir este libro, esta historia de por qué les intrigó adquirirlo y por qué les intrigó además leerlo, ¿no? Porque igual como lectores a veces adquirimos muchos libros, pero los vamos dejando y no todos los leemos, ¿no? Esa es la primera historia de la cual nos habla Alberto Mangel. La segunda historia es la historia de lo que trata el libro, de lo que vamos a descubrir dentro de él. Y la tercera historia es cuando ustedes terminen este libro, lo dejen y alguien más llegue a leerlo, a verlo y empiece de nuevo este conteo de las 3 historias que ya les mencioné. Cuando leemos un libro físico, estas 3 historias no suceden, ¿no? Obviamente terminamos de leerlo y a lo mejor lo compartimos, lo sugerimos a alguien más, se lo enviamos a alguien más, pero ya no está esta cuestión humanizada de la parte física. Quizá a ustedes les ha pasado o recordarán que terminaron un libro, lo dejaron en casa o quizá algún amigo se los pidió, algún familiar, y bueno, abonaron a esta cuestión de producir más lectores, ¿no? Es difícil a veces acercarnos a la lectura y menos si no la tenemos a la mano, menos si el libro no está. Es nuestra misión como lectores que prevalezca la producción de editorial. Muchas editoriales, pues bueno, merman los ahíncos por seguir divulgando y promoviendo la lectura de manera física, porque bueno, pues también a veces ya no hay tantos lectores. Entonces es parte pues, de nuestro deber como lectores seguir abonando estas cuestiones y que además las producciones editoriales físicas pues se sigan preservando. Hablando un poco acerca de los contenidos que se encontrarán en el libro de Zamorini, el primer capítulo es titulado Maguey y Pulque, donde principalmente recorre la época prehispánica basados en códices como de Sahagún, que pues bueno, lo toma ahí parafraseándolo, citándolo, y de ahí él hace un compendio de lo que desde esa investigación le arrojó para seguir este capítulo. El segundo capítulo es titulado Los Orígenes, donde recorre distintas regiones del surgimiento de esta bebida. A veces nos centralizamos mucho en la cuestión o la visión o la perspectiva náhuatl, que muchos procesos y muchas herramientas que se ocupan para producir pulque pues vienen de esa lengua, pero Zamorini recorre otras regiones, no solamente la región náhuatl o la región del altiplano central. El tercero es una mirada a los mayas, que es un capítulo muy interesante desde la visión o la cosmovisión de los mayas, el surgimiento primero de la planta y después el cómo descubrieron la elaboración del aguamiel y la elaboración ya final del pulque y cómo lo ocupaban desde esa perspectiva, desde esa cosmovisión. El cuarto capítulo es el pulque en la región náhuatl, que es un capítulo que recorre, pues bueno, también basado en distintos autores y principalmente hace un resumen de todo lo grueso y todo lo duro de esta región. El quinto es los modos de uso, donde nos encontramos cosas muy interesantes como juegos de libación con el pulque. Es decir, qué hacían con el pulque, no solamente, o qué se hace con el pulque, no solamente el beberlo para producir una embriaguez o para pasar un rato de bebida, sino también en la parte gastronómica, en la parte de respeto ritual y también en la parte de consumo cotidiano. El sexto capítulo es titulado Ritualidad, donde principalmente nos explica los rituales que se hacían en la época prehispánica con el pulque, por qué es que solo estaba destinado en ciertas temporadas, en ciertas festividades, por qué estaba destinado solamente a ciertas personas como gobernantes, sabios, consejeros, enfermos terminales, guerreros antes de ir a la batalla, personas antes de ser sacrificadas. En este capítulo de ritualidad nos explica todo esto. En el sexto capítulo, titulado El Quinto Pulque, es un capítulo que de manera personal se me hace muy interesante porque habla de un mito
que regulaba la embriaguez en la época prehispánica. Además es una pregunta muy interesante. ¿Cómo lo regulaban? ¿Por qué lo regulaban? ¿Cómo lo medían? En este capítulo del quinto pulque descubrirán todo esto que les comento. El séptimo capítulo es los aditivos del pulque, que aquí retoma algunas cuestiones de análisis bacteriológico de la bebida y de las bacterias que crean esta cepa que detona los distintos procesos de fermentación que tiene el pulque y qué sustancias orgánicas se les adicionaba para tener cierta potencialidad en algunos factores, para detener estos procesos de fermentación, para potencializarlos, acelerarlos, y todo esto con base en estos distintos procesos de fermentación. Lo encontraremos en el séptimo capítulo, los aditivos del pulque. Además también, pues bueno, muchas personas dicen, ¿se le agrega algo más o solamente el aguamiel funge como proceso para generar pulque? ¿No? En este capítulo lo descubriremos. El octavo capítulo es el pulque en la etapa colonial y es el último capítulo que va despidiendo el libro, pero además Amorini nos regala 4 apéndices independientemente de estos 8 capítulos. El primer apéndice es el mito de Mayagüel, que encontraremos todas estas perspectivas acerca de Mayagüel, que algunos dicen que si es diosa, que si era princesa, que si no tenía dotes de diosa, etc. El segundo apéndice es el mito de Xóchitl, donde pues descubriremos por qué también en las tradiciones del pulque Xóchitl está muy presente. El cuarto apéndice es la embriaguez de Quetzalcóatl, también un capítulo pues muy interesante que nos habla acerca del mito de Quetzalcóatl. El cuarto apéndice que despide el libro es la clasificación del maguey por el investigador Hernández, que además es una gran investigación. Y pues bueno, al último encontrarán pues la bibliografía, ¿no? Un poco acerca también de la vida de Zamorini, cómo es que se dedica a pues escribir este libro. También dentro del libro encontrarán el prólogo de Raúl Guerrero Bustamante, que es un investigador contemporáneo hidalguense, dedicado y de los principales promotores de que tengamos en febrero el Día Nacional del Pulque, de que tengamos también el coloquio nacional del maguey y el pulque, que se hace cada año. Acaba de pasar el 8º congreso, donde recorre a investigadores, historiadores, divulgadores, promotores, gestores en pro de la divulgación y la difusión de los saberes de esta bebida y de las plantas, además de distinta perspectiva, no solamente la cuestión de investigación o literaria, sino también en el congreso o en el coloquio pues asisten escultores, pintores, gente que se dedica a las artes gráficas, que desde sus herramientas y desde su área siguen promoviendo y divulgando estos saberes. Raúl Guerrero Bustamante hace el prólogo, que además es un prólogo muy bello, es un prólogo estupendo. Raúl Guerrero Bustamante es nieto de Raúl Guerrero Guerrero, que en los 80s escribe un libro estupendo acerca del pulque llamado Pulque, Folclor y Tradición, que además es un libro coeditado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya en los 90s parece que se acaba la primera edición, en los 90s, principios de los 90 sacan una segunda edición de ese libro, y ahorita es difícil de encontrar cualquiera de los dos. Bueno, el de los 80s ya es casi imposible, porque además era una edición muy bonita, de pasta gruesa, que tenía sus camisas, sus forros, es una edición muy, muy bella. Y el de los 90s, pues bueno, ya es una edición más práctica, más común, pero prácticamente hablan de lo mismo. Entonces es bello traer en este prólogo al nieto de Raúl Guerrero Guerrero. Me voy un poco a despedir de la presentación para dejarles a ustedes también, si quieren compartir algo, si tienen alguna duda, algún comentario. Toda esta retroalimentación nos ayuda mucho a nosotros como museo y como asociación. Y me voy a despedir con una frase de Raúl Guerrero Bustamante. Además, lejos de ser una frase, también es una analogía y algo que nos deja mucho que pensar. Pero antes de eso quiero decirles por qué comprar el libro.
El libro lo van a encontrar este día, lo vamos a dejar en promoción. Además, esperamos que en esta feria terminemos del tiraje de este libro, ya no lo vamos a producir más por un tiempo. Todo este 2022 nos hemos dedicado a distintos foros a estarlo promoviendo. Este último tiraje que traemos de algunos cuantos ejemplares es lo último que tendremos ya este año del libro de Zamorini. Tenemos la promoción solo este día de dejarlo en 300 pesos. El libro está en 350 en el stand, pero si ustedes llegan y dicen asistí a la presentación del libro de Zamorini, se los dejarán en 300 pesos. Las ganancias, porque obviamente hay ganancias del libro, van a ser para el siguiente año producir otro ejemplar de cualquier otro escritor, esperamos que ahora sí sea nacional, bajo la bajo la producción de la asociación y del museo, para todo el 2023 dedicarnos otra vez a la promoción y divulgación de un ejemplar físico literario que hable de estos saberes y que sea así siempre, y que la editorial se mantenga con sus propios recursos y no sea una carga para el museo ni para la asociación. Sería para nosotros muy bello que adquirieran este producto. Y pues bueno, cualquier otro producto ayudaría a que el Museo del Pulque y las Pulquerías el día de mañana diga: no podemos seguir más con el proyecto, no podemos seguir más preservando la bebida, no podemos seguir más con toda esta apertura cultural que tenemos. Entonces, les agradecemos bastante esta sinergia y esta ayuda. Y la frase de Raúl Guerrero dice más o menos así, parafraseándolo, él dice que pues México ha perdido muchas batallas políticas, económicas, históricas, y que seguramente perderá muchísimas más en lo que nos queda de historia, que seguramente jamás ganará un mundial, que seguramente jamás será una potencia mundial, pero que México nunca ha perdido una batalla cultural. Al contrario, se ha caracterizado por apropiarse, por crear sincretismos culturales de otras tradiciones y de otras culturas, resignificarlos, hacerlos propios y después ya pues darlos, ¿no? Apropiarlos, generarlos en algún producto cultural. Y jamás hemos perdido nuestra identidad cultural en cierto modo. Entonces sigamos con esa batalla cultural sin que perdamos esta identidad y esta pertenencia como mexicanos a nuestras verdaderas raíces y apegados a cuestiones tan orgánicas, tan laudables como los saberes del pulque, el maguey y las pulquerías. Muchísimas gracias por su asistencia y pues bueno, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, retroalimentación, estaremos muy cómodos y a gustos de escucharles. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Felicidades por la ponencia. Gracias. Una pregunta, ¿cuándo es el Congreso del Pulque que comentaste y cuándo es el Día del Pulque? En febrero. El Día Nacional del Pulque es el primer domingo de febrero, que además se acompaña con el día de la fiesta de la Tlahuana o la Tlahuanca, que es la fiesta de la embriaguez espiritual, que con base en sincretismos culturales se sigue preservando en Cholula, Puebla. Todos los productores en la fiesta de la Tlahuana o Tlahuanca llevan su pulque en ollas, en tinas, a bendecir a la iglesia, y terminando la misa se le regala a la comunidad o al pueblo. Es una fiesta muy bonita que además se acompaña de otras tradiciones de las culturas populares mexicanas como la pirotecnia, la cartonería y obviamente pues la música. Pero el Día Nacional es todos los primeros domingos de febrero, que además en la Ciudad de México la acompañamos con la peregrinación pulquera, que este año cumplió 100 años de realizarse y de seguirse preservando. Alrededor del mediodía de ese domingo nos congregamos en la glorieta de Peralvillo, en Reforma, y de ahí hacemos una peregrinación igual con una murga de música y cohetes y todo esto. No es que nos gusta hacer fiesta, pero así se acompañan las tradiciones y festividades hasta llegar obviamente a la villa. De ahí se hace una mención que además no sé por qué, pero está prohibido decir pulque adentro de la iglesia. Entonces dicen la peregrinación magueyera, no dicen pulquera ni mencionan el pulque, ¿no? Que además ha tenido distintos
distintos procesos de sincretismos culturales, porque por ejemplo ahora se acompaña de una tradición que se ha generado en los últimos años, no tendrá más de 8 o 10 años que se genera, quizá menos, que es lo de Mayagüel, la mayordomía de Mayagüel, que es pues una Mayagüel de la zona arqueológica de Tecuaque, no es prehispánica ni nada, es una réplica, ¿no? Y ya se puede meter a la villa, que antes era como que imposible, decían, no, eso no entra, ¿no? Entonces ahora pues ya hemos tenido esta apertura. Entonces son festividades que no solamente se generan en el museo, sino que además muchas pulquerías y centros culturales hacen jornadas todo el mes de febrero, para celebrar el Día Nacional del Pulque. Y lo del Congreso cambia mucho de fecha, es a mediados del año, pero después del Día Nacional del Pulque se reúne una comitiva justamente para decidir dónde va a ser la sede del Congreso, quiénes van a ser los curadores de la programación cultural, de conferencias, de talleres y de todos, y además del cierre del Congreso, porque el Congreso además es de manera física y de manera virtual. Entonces, al cierre del Congreso, por lo regular siempre se hace en una hacienda pulquera o en algún rancho, pero lo pueden checar directamente en la página de Facebook del Congreso, así le ponen Congreso Nacional del Maguey y el Pulque, y ahí encontrarán toda la programación, también encontrarán un link donde los llevará a pues todo este compendio de los demás congresos, que además pues están muy interesantes, porque además habla de diferentes temáticas. En este congreso a mí me tocó dar la conferencia de la tradición de Judas, desde su comienzo en la época de la colonia hasta su culminación en los años 80 y la pertenencia que tiene con las pulquerías de la Ciudad de México. Entonces por ahí también podrán encontrar esta conferencia y otras temáticas y otros temas acerca del maguey y el pulque. Gracias. Ahorita que comentaste de las festividades y precisamente del Sábado de Gloria, Sí. ustedes hicieron en el museo, antes de la pandemia me parece que fue, la primer fiesta de Judas afuera del museo, y según se iba a hacer cada año. Obviamente llegó la pandemia, pero se retomará. Nunca la dejamos de hacer. Siempre se ha hecho. Hay un caso muy raro en la tradición de la quema de Judas. La pirotecnia, la elaboración, fabricación, venta y consumo de pirotecnia en la Ciudad de México está prohibido. A pesar de que hemos tenido acercamiento con distintas autoridades locales y federales, no hay poder humano que nos dé un permiso porque eso está prohibido bajo ninguna prerrogativa, ni de preservación de tradiciones, ni por la cultura, no hay poder humano que nos dé un permiso. El único poder humano que tenemos es el empoderamiento social y cívico de la gente para poder reunirnos y hacer la réplica de la tradicional quema de Judas, que además siempre nos congregamos en el kiosco morisco de Santa María la Ribera. De ahí hacemos una caminata con una banda de viento de música tradicional mexicana y con los Judas monumentales de 2 metros cargando y haciendo estos bailes a manera como de chinelos, hasta llegar a la plaza que está a un costado del Museo del Pulque y las Pulquerías, la plaza del periodista Zarco, y ahí colgarlos y quemarlos, y el único permiso que tenemos es reunir a 1,500 personas atrás de nosotros con 3 kilos de pólvora, con más de 20 Judas, ese es el único permiso que tenemos. Y quemar 2 y desaparecer las evidencias, ¿no? Todo con protección civil de nosotros, ¿no? Con todos los protocolos que tenemos. Este evento, la logística de este evento nos lleva 6 meses hacerla. Desde tocar puertas y que las autoridades nos digan no, 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 hasta la logística interna de nosotros, tener compañeros en el área de protección civil por si se llegase a quemar algo, rutas de evacuación, logística de vías, etcétera, 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 etcétera. Pues hasta culminar pues la desaparición de los hechos y ya. Incluso alguna vez una autoridad me dijo, sale más barato y sale más práctico. Va a llegar seguramente seguridad pública y va a decir quién organiza esto, obviamente pues vas a decir que tú, ellos te van a decir su permiso, obviamente tú vas a decir que no tienes permiso, te van a decir, bueno, usted es acreedor a una multa cívica, acompáñanos, lo vamos a llevar
a que pague usted su multa cívica, ¿no? Entonces, tú te subes sin ningún problema, ¿no? Y ya pagas tu multa para salir y sale más fácil eso que un permiso. Siempre lo hemos hecho. No podemos anunciarla así porque se congregaría muchísima gente, pero siempre lo hemos hecho pese a la pandemia. Siempre lo hemos hecho con todos los protocolos, siempre con una responsabilidad cívica y con una responsabilidad y aparte con un conocimiento de lo que estamos haciendo. Siempre lo hacemos en conjunto con los cartoneros de la Ciudad de México y en conjunto también con la Asociación Doctor Pirotecnia de Tultepec, que son expertazos en la cuestión de la pirotecnia, ¿no? Entonces siempre la hicimos, este año también la hicimos y pues todo ha resultado siempre muy bien. Y también pasa cosa extraña, que cuando todo sale bien, pues entonces ya llegan las autoridades y dicen, mira qué bonito nos salió, qué bueno que nos salió todo bien, ¿no? Cuando de repente pues nada más íbamos nosotros. Pero cada año se hace, siempre todos los sábados de gloria, los esperamos para replicarla. ¿Por qué? Porque si a las nuevas generaciones no les mostramos nuestras tradiciones y nuestras pertenencias, se van a morir y entonces después no van a tener sentido, identidad, ¿no? A veces también se han perdido ciertas usos y costumbres, pues es porque no las replicamos, no les damos a las nuevas generaciones. Es nuestra responsabilidad dejarles ahora a las nuevas generaciones sentido de pertenencia, sentido de nacionalismo lejos de lábaros patrios, sino verdaderos nacionalismos que tengan raíces y pertenencia desde nuestras culturas y tradiciones populares, ¿no? Pues muchas gracias. Y yo como promotor cultural defiendo todas esas manifestaciones artísticas. Gracias. Entonces hay que seguirlas haciendo aunque sea con poca gente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno, pues muchísimas gracias. Como ya les dije, el libro estará en 300 pesos. Solo por hoy, por la presentación del libro. Los invitamos también a que visiten nuestro stand para que vean los otros productos que tenemos. Muchísimas gracias a la producción de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y gracias también al equipo del Museo del Pulque y las Pulquerías porque todos los días hacen un esfuerzo súper grande. Ayer estábamos en el Archivo Histórico de la Ciudad de México presentando el libro, también tuvimos actividades artístico-culturales, terminamos tarde y hoy muy temprano han estado en la inauguración del stand. Así que un aplauso a todo el equipo del Museo del Pulque y las Pulquerías y gracias por estar acá en la presentación. Gracias.